que les estamos presentando. El primer orden es Diego Tejerina. Bueno, así te quería presentar un toque y bueno, las preguntas que voy a traer puede darte cambiar el mundo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Diego Tejerina, soy sociólogo. Voy a darles una presentación de una mirada retrospectiva de estar 2 décadas en una institución penal, o si lo queremos pensar en términos sociológicos, más de 7.000 días de trabajo de campo. Y en esa dinámica un poco el arte lo que nos convoca. Voy a tratar de explicar lo que el arte hizo en un proyecto que tiene que ver con el USAN, que es un centro universitario que se dicta en la Universidad Nacional de San Martín, que comenzó en el año 2009. El complejo penitenciario está al lado de Seamse, zona norte. Hoy actualmente tiene 16 años el proyecto. Ese proyecto comenzó en el 2008 en un convenio entre el Servicio Penitenciario Bonaerense y lo que es la Universidad Nacional de San Martín. Y lo expreso de esta manera porque en aquellos comienzos comenzaba una carrera solamente tratando de poder convocar a una unidad penal que tenía en ese momento 400 habitantes. En ese momento percibo que esa institución pudo tomar esa dinámica justamente porque era una cárcel nueva. Y justamente las instituciones y las prácticas institucionales se pueden desarrollar cuando las lógicas todavía no están establecidas. Creo que no sería viable poder llevar a cabo un CUSAN, por ejemplo, el día número 1 de Olmos, que tiene más de un siglo, ¿no? Las matrices son totalmente complejas y el CUSAN se pudo dar de esa manera, por eso también hoy yo soy graduado de esa institución, del CUSAN. Y yo creo que lo que empieza a aportar el arte fue una de las primeras dinámicas. Comenzó la primera camada, que era un aula con una composición de 40 estudiantes, solamente para hombres en ese momento, pero con la particularidad que podían trabajar las personas del servicio penitenciario. Porque justamente no se pensaba garantizar el derecho a la educación, sino justamente garantizar un proceso colectivo, grupal. Y en esa dinámica, el trabajador, en esa primera instancia, nosotros no tomábamos la dimensión porque decíamos cómo podemos estar estudiando con una persona que es totalmente antagónica a mi representación social. ¿Cómo puedo estar estudiando con la bota, hablando en forma metafórica? ¿No? Y en esa dinámica la verdad que fue una gran experiencia porque nos dimos cuenta que los trabajadores que habitan y le dan dinámica a la institución son los mismos vecinos de la periferia. Solamente que entraban y podían trabajar ahí y que una vez en el relato de uno de ellos nos dijo: la verdad que lo único que nos diferencia entre vos y yo es la reja. Porque es muy probable que si no encontraba este trabajo, por no tener una formación educativa, estaría del otro lado. Ese primer inicio a mí me empezó a entender una dinámica y una configuración subjetiva, un primer proceso subjetivo, que después se empezó a materializar con el arte. Nosotros en ese momento eran cursos y talleres que se empezaban a realizar desde primero un taller de teatro con el profe Sebastián Estupuló, que hace muy poco presentó una obra de teatro Potestad, que tiene que ver con personas que trabajan y van contando la historia argentina representada en el cuerpo. Por otro lado, también empezamos con el taller de encuadernación, que tenía que ver un poco con la parte manual, pero resignificando el libro y la cultura y el arte, porque nosotros, muchas de las personas que habitamos, por ejemplo, las unidades penales de la provincia de Buenos Aires, que es casi la mitad de los 112.000 detenidos que hay en todo el país, más de la mitad, el 59-60%, pertenecen a las unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Y esa interacción realmente, desde mi lugar, empecé a tener otra sensación. ¿Por qué una sensación? Porque antes no tomaba una dimensión sociológica sobre el mundo sensible en el cuerpo. Siempre pensaba una abstracción y no pensaba el cuerpo como un objeto de estudio. En el cual el arte, quien le habla, estaba con una prisión perpetua. Básicamente ahí me di cuenta que el concepto de la pena es una construcción social, si no, no estaría hablando con ustedes aquí hoy yo. ¿Y por qué lo cuento de esta manera? Porque una de las primeras palabras que empecé a investigar cuando yo elaboré mi tesis era: ¿por qué estás estudiando? Y recuerdo que me decían: porque mi vida no tiene sentido. Porque estoy por una causa en la cual yo ya estoy muerto. Y era una contradicción, y era interesante ver cómo podía habitar la paradoja entre vida y muerte. Porque estaba muerto socialmente por no estar detenido, por el concepto de perpetuo, pero participar en los talleres artísticos empezaron a generar otra manera. Romper primero lo individual, porque lo que hace una prisión es disociar, hace un sujeto individuo, literalmente. La pena encima por la causa que genera el concepto uno. Ya el concepto de taller y el arte empezó a trabajar el tema de la grupalidad, el grupo, lo común. Y hay un desplazamiento subjetivo.
porque justamente lo que trabaja la prisión en los cuerpos es individualizarte, deshumanizarte y construir apatía en el sujeto. El arte viene a romper un quiebre en esa subjetividad y el arte empieza a dar una dinámica. A tal punto que esa experiencia que tuve con el arte y vinculándome con lo que es el grupo de rimas de alto calibre, es una banda musical donde pudimos participar todos los estudiantes que teníamos de diferentes perfiles, porque también la categoría de cómo llegas a una cárcel te clasifican por delito. Lo que hizo la banda de música rimas de alto calibre es agrupar a todos, pensar en grupalidad y romper los prejuicios sociales que teníamos culturalmente. De esa manera hicimos una banda musical, grabamos dentro de la misma prisión y empezamos a salir del espacio libre. Claramente el arte no solamente generó una dinámica de encontrarnos en el taller, sino también hizo una transposición donde la libertad empezó a habitar en el encierro en el mismo cuerpo. Eso generó un sentido tan interesante que a nosotros nos permitió pensar qué haría el arte justamente con la educación formal y qué tenía que acompañar. Lo que nos dimos cuenta que el arte lo que hizo es llamar a aquellas personas que habían sido expulsadas del sistema educativo, empezar a participar de una institución donde la dinámica formal no ordenaba los cuerpos, sino liberaba. Y ese primer proceso de sensibilidad, de libertad, no solamente se materializaba en un individuo, sino en lo grupal, y que a la misma vez la universidad le dio el sentido de que el arte justamente dialogaba con el mundo libre. Y esa transformación hoy lo trabajamos en el territorio y el concepto de expansión es fundamental. Y cierro con esto, porque nosotros tenemos una diplomatura de gestión cultural en arte. Y no fue solamente pensar a un sujeto en una práctica aislada, que su mundo simbólico se ordene, sino ser un gestor cultural que hoy pueda empezar a trabajar en los barrios, como la Biblioteca Popular, donde está Guatemala Cubilla y trabaja con los chicos, sobre lo que le permitió el arte de forma personal, individual, participar de una forma de la gestión y dialogar con el territorio. Y hoy nosotros le llamamos a toda la periferia de San Martín que habita alrededor del complejo penitenciario un territorio educativo. Y eso no se pudo haber dado si no situamos las bases de lo cultural, porque los cuerpos no se pueden quedar quietos. Y nos descubrimos que justamente a través del arte, la imagen, con el dibujo, con las canciones y las letras, empezaron a hacer un vínculo entre la educación, la universidad y el concepto de ciudadanía.